La Corporación Excelencia en la Justicia es uno de los más importantes centros de pensamiento del país, dedicado precisamente a la evaluación, reflexión y al quehacer de las buenas prácticas en materia de este sector. Desde esa perspectiva y como centro de pensamiento líder en estas materias, quiere analizar juiciosamente el proyecto por medio del cual el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio de Justicia y del Derecho pretende reducir el hacinamiento en las cárceles y, como ha mencionado también, humanizar lo que hace el sistema penal acusatorio. A ese respecto, la corporación quisiera señalar como elemento positivo esa preocupación del actual ministro de Justicia en aras precisamente de llevar a la primera reflexión el tema del hacinamiento carcelario. No es un secreto, sino que por el contrario es una verdad a voces, cómo desde el pasado se ha reiterado esa problemática que, entre otras, perturba la rehabilitación, claro que sí, de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, una política connatural a nuestro Estado social de derecho debe partir de la base de la humanización y, por supuesto, también de la eliminación o disminución de ese hacinamiento. Pero no menos cierto es decir que eso no se puede hacer de manera caótica, de manera desafortunada, de manera anárquica, ni tampoco de manera utópica. Luego de los primeros comentarios surtidos por la Corporación Excelencia en la Justicia, el Gobierno Nacional afinó algunos aspectos que nos parecen trascendentales, y ellos son los siguientes. En primer lugar, específicamente, que se atienda a una reestructuración del IMPEC para que pueda acometer los esfuerzos que ese proyecto o esa iniciativa legislativa tiene. Lo segundo, garantizar también la vigilancia específica sobre aquellas personas privadas de la libertad a las cuales se les concedería este tipo de beneficios, como el trabajo de día y dormir o volver precisamente a pernoctar a sus sitios de reclusión en las horas de la noche. Hacerlo hoy en día con la estructura que tiene el IMPEC es abiertamente imposible. Pero, otro lado, tampoco puede renunciar el Estado colombiano en la construcción e implementación de más centros de reclusión. En ese sentido, la problemática indica claramente que en los últimos cuatrenios nos hemos basado fundamentalmente y se ha fortalecido la construcción de cárceles de máxima seguridad, dejando a un lado la construcción de cárceles de mediana o de baja seguridad, con las que sin lugar a dudas hubiera contado con mayor cupo carcelario. A ese respecto, también habrá que señalar que preocupación no menos válida, sino muy relevante, atiende a la seguridad ciudadana. Según nuestras mediciones, el reloj de la criminalidad, que precisamente mide el impacto de los principales delitos en las más importantes ciudades del país, y la afectación que ellos tienen sobre la vida ciudadana y en los horarios que ellos tienden a cometerse más habitualmente, se evidencia un incremento desbordado en lo que hace de la extorsión, en lo que hace del atraco o hurto callejero y también en otros escenarios como el hurto a bicicletas o el hurto a celulares. Esos elementos, todos ellos, deben ser importantes para articular una política pública en esa materia, que no puede desajustarse del punto y del tema de seguridad ciudadana. A ese respecto, y una vez nutridos estos comentarios, valdría la pena entonces acentuar estos elementos que ponen de presente las reflexiones que motivamos a hacer sobre esta problemática. Lo primero, resaltar el escenario de solución a la crisis producida por el hacinamiento carcelario o la sobrepoblación en los centros de reclusión. Lo segundo, la anotación puntual y juiciosa que ello no puede dejar de lado el elemento más importante del sistema penal, que es precisamente el resarcimiento de las víctimas. No tenemos noticia que este proyecto de ley haya sido debatido, discutido y que tenga reporte de organizaciones tantas ellas de víctimas que existen en nuestro país para efectos de convalidarlo, para efectos de justificarlo. De otro lado también, preocupación en ese sentido absolutamente valioso tiene que ver con que no se acompasa este proyecto de ley con la política de seguridad ciudadana. No existen estudios previos sobre cuáles serían los impactos en materia de seguridad con esas determinaciones. Más aún, por sobre todo,
porque no tiende a distinguirse en la gran mayoría de casos sobre los delitos que serían beneficiados con este tipo de elementos. Claro, muchos de esos beneficios ya vienen de tiempo atrás, pero como se quiere auspiciarlos, promoverlos de manera masiva, la reflexión sobre la afectación de la seguridad ciudadana es fundamental. Y por supuesto también la opinión de los mandatarios locales, de los alcaldes y alcaldesas que confrontan esa preocupación ciudadana por el incremento de la violencia y por el incremento del fenómeno delictual en nuestras calles. También es un elemento también fundamental a ese respecto lo que está atado al IMPEC. El señalar simplemente por medio de esta iniciativa que se entregarán facultades al Ejecutivo para morigerar y reformar el IMPEC, sin a ciencia cierta saber si ese organismo tiene la capacidad para hacerle frente a tamaño desafío, es por supuesto también otro punto que habrá que cuestionar. Debería, antes que moverse esta iniciativa, desplegarse un gran esfuerzo para precisamente nutrir al IMPEC de más fortaleza institucional. Lo que viene pasando hoy en día no refleja esa sintonía con lo que debe ser una buena administración. En los últimos 30 años, el IMPEC ha tenido más de 22 directores. Quiere yo decir que la vida útil de un director del IMPEC es algo así como un año y tanto, lo cual conspira frente a la buena organización y marcha de esa entidad. De otro lado, también se presenta una alta distorsión de la función que presta ese organismo. Escándalos públicos que vienen en cuanto a las fallas en la custodia de la población privada de la libertad y en lo que hace del mantenimiento de las sanciones y condenas intramurales son reflejo fehaciente de ese escenario. En otro aspecto, también el alto número de sindicatos y por supuesto no porque existan organizaciones sindicales, lo cual siempre habrá que tener en cuenta y auspiciar dentro de los derechos laborales colectivos que un país democrático como Colombia tiene. Pero cuando existe tanta profusión de sindicatos, ello también, ya no en la cúpula como se presenta, sino también en la base, genera esas distorsiones de las que venimos hablando y conspiran frente o contra la buena marcha de ese organismo. Estas reflexiones son fundadas, pero parten además del criterio esencial. La Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado claramente con el gobierno nacional a ese respecto, no obstante que no ha sido invitada a las mesas de trabajo para llevarle estas reflexiones que son importantes de cara a un elemento fundamental, la protección de las víctimas. Nosotros ejercemos una tarea como la que quisieron los fundadores Volcar, centrada en ser voceros de la ciudadanía. Y estas son las preocupaciones que hemos venido palpando, porque el ciudadano de a pie teme que con este tipo de medidas desarticuladas, eventualmente desordenadas, se conspire contra su tranquilidad y contra la convivencia pacífica. El ejercicio entonces requiere aunar el esfuerzo, cierto valedero y necesario, de reducción del hacinamiento carcelario con otros elementos importantísimos. Una política de resarcimiento de las víctimas, de convalidación para que no sean revictimizadas. De otro lado, un elemento fundamental de no perder de vista la seguridad ciudadana y los efectos que podría tener este tipo de determinaciones sobre ese escenario. Y otro no menos despreciable, saber que el IMPEC no cuenta hoy en día con las posibilidades ni técnicas ni tecnológicas para afrontar este gran reto. En estos términos, la Corporación Excelencia en la Justicia atiende esta amable invitación y, por supuesto, agradece la misma.